¿Qué pasa, mis panas de mi corazón? Espero que estéis disfrutando este regreso que estoy teniendo post vacacional y estéis disfrutando mis videos. Hoy vamos con un vídeo, una temática que sé que a muchísimos, sobre todo los que os habéis apuntado al rincón de Giorgio en los últimos 2-3 años, os encanta la temática de vídeos psicológicos. Hoy vamos a centrarnos en la esquizofrenia, en la psicosis, analizando un caso bastante extremo sacado de uno de los mejores canales sin duda de todo YouTube, del que ya hablé hace varios años y que me encanta, no me pierdo casi ningún vídeo suyo. Es Special Books by Special Kids. Si no visteis mi antiguo vídeo, lo que creo que es normal porque Jesucristo aún estaba haciendo la ESO, Special Books by Special Kids es un canal de entrevistas que lleva una pareja. Bueno, esto lo empezó el chico, que es educador especial, y hace bastantes años que se dio cuenta de que había un tipo de persona que no tenía visibilidad y que él trataba con ellos. Creía que tenían historias muy interesantes que contar, pero se quedaba ahí. Entonces, en el YouTube primitivo empezó a hacer entrevistas. Eso fue creciendo hasta lo que es hoy en día. Muestran a personas sin intentar dar ningún tipo de pena. Muestran personas con enfermedades o con patologías, en algunos casos bastante severas, enfermedades raras genéticas, malformaciones muy extremas, personas que a raíz de un accidente han quedado desfiguradas o han perdido una parte de su cerebro, y también traen bastantes casos de personas con enfermedades mentales. Hoy voy a analizar juntito a vosotros, cogidos de la manita y quizás de otra cosa, una entrevista que le hizo hace unos pocos años a una chica que se llama Cecilia, que tiene un caso de esquizofrenia bastante importante. Tan importante que ella vive, o en ese momento vivía, una psicosis 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que significa que sus alucinaciones eran constantes. Está en inglés, pero como sé que sois más espabilados que la madre que os parió, sé que lo vais a entender y tengo que enseñar algo, tengo que mostrar algo que sé que muchos estáis como locos por volver a ver, y son los auriculares de los chinos, los auriculares más baratos que mejor rendimiento han dado de toda la puta historia. Porque mira que son feos los cabrones, pero funcionan. Bueno, funcionan como el culo. Vamos a ver pues la entrevista a Cecilia McGough, que es súper interesante para poder ver hasta qué punto el cerebro humano es capaz de cambiarlo todo. Aquí lo tenéis. When you tell somebody that you have schizophrenia, how do you want them to react? I want them to not be afraid of me and not to look at me any differently than they had looked at me before. How often do you hear voices? My hallucinations are almost 24/7. It's something that I just have learned to live with. Quiero que entendáis que lo que está diciendo, además de esta forma casi tan casual, como si no fuera algo importante, es una auténtica salvajada. Imaginaos vivir así cada segundo de vuestra vida. I can't turn off my nightmares even when I'm awake. That's not a reason to be scared of me. Thank you for being so honest. No problem. Have you had these hallucinations while we've had this discussion right now? Esta pregunta es clave. I don't answer that question. Y cuando ella dice esto, I've sort of made it as like a rule with myself not to really talk about whether or not am hallucinating at that moment, because then the first response is, oh, where is that hallucination? And then a common reaction is then everyone in the room looks that direction. I don't know why, they're not going to see anything, but that's just like the reaction. And that's very dangerous because then you have real life interacting with your hallucination, and that could really hurt the psyche. Súper interesante esto. ¿Por qué no cuenta nadie que está viendo una alucinación? Porque es que todos, y ella lo dice, ¿no? Aunque sepamos que no veremos nada, nuestra puta cabeza hace... Pues eso es muy peligroso. Porque lo que les estás dando a estas personas, que en el fondo están enfermas y tienen que controlar esto, un input de realidad de algo que no es real. Y entonces es cuando pueden empezar las confusiones. Porque si yo veo aquí, justo aquí donde estoy mirando, un tío con cara de psicópata que me quiere dar por saco, y alguien que está conmigo me dice, ¿dónde ahí? Y se pone a mirarlo, y el otro se pone a mirarlo. Hostia, ¿y dónde exactamente? Y está de pie. Eso va creando una realidad paralela que puede acabar siendo muy jodida para la persona que lo está viviendo. My junior year of high school, I started hallucinating a clown. Es que esto es de película lo que ella explica, ¿no? Tiene alucinaciones con un payaso diabólico.
good time. That's when, frightening. Yeah, it is. It is was very, very frightening. I actually they thought that I've had schizophrenia all of my life. Like, it started out as shadows and whispers, and it just sort of developed into what I have now. But at first, I thought I was possessed. And let me just tell you, that's a lot more scary than realizing you have a chemical imbalance inside your head. Tema clarísimo, ¿no? Posesiones infernales, sacerdotes que hacen exorcismos en el 99,9%. Y no digo 100% porque ya sabéis que yo siempre dejo la puertecita abierta. 99,9% de casos de personas que creen que están poseídas por el diablo es que están teniendo un brote psicótico, son esquizofrénicos o tienen un problema cerebral que les está haciendo alucinar. Y desde luego, vivir en un mundo en el que monstruos de pesadilla, ¿no? Lo que ella dice, que empezaron con sombras, susurros, un payaso, tipo el payaso de It, que sí, tú lo ves en la película y dices, ¡ja, ja, ja, Pennywise, qué gracioso! Pero de verdad, imaginaos estar en vuestra puta cama. Ahí, estiraditos, post-payaring. Miráis para la izquierda donde tenéis la puerta y no veis nada. Pero de repente, miráis para abajo y veis unos zapatos rojos grandes que están entrando, digamos, en el marco de la puerta. Se quedan parados. Y lo estáis viendo. Incluso estáis escuchando una pequeña risa que proviene de detrás del umbral de esa puerta. Estáis solos en casa. Poco a poco, una mano blanca se asoma. Y todo esto cada día, imaginaos. So that's why I promote education so much, because it's often said that you fear what you don't understand. So me understanding more about my diagnosis makes me less afraid. Muy importante, no tener miedo a la enfermedad mental. Enterarte, comprenderla, importantísimo. At this time I didn't know what schizophrenia was, and I mean, I don't blame him. Neither of us knew what schizophrenia was, but I told him about the clown hallucinations, and he had never seen the movie It. So he ended up looking it up, and he actually thought it was more funny than scary. Lo que estaba contando yo antes, ¿no? Que lo vemos y nos reímos, pero para ella no es una broma. That really made it difficult to ever, like, I really did not open up until college then to anyone outside my family, because I thought, oh, if my boyfriend doesn't, understand, then a random friend won't. I lost control of everything, and that's what ended up resulting in the suicide attempt. Would it be okay if I asked you a few questions about that suicide attempt? Okay, I don't talk very much about it, but if I'm not comfortable, I'll let you know. Yeah, let me know right away. Okay. Why did you believe that was your only option? It's because I didn't feel like I could be the person who I wanted to be. Antes de seguir con el tema del suicidio, tenéis que pensar que muchas enfermedades mentales, sobre todo las severas, la esquizofrenia, y en este caso tan bestia, es muy severa. Es muy cansada a nivel emocional y es muy fácil que al haber un desequilibrio químico en el cerebro surjan otras enfermedades mentales, como pueden ser depresión, trastorno bipolar, pero bueno, aquí podemos entrever que ella estaba pasando un momento de desesperación, no sé si llegó a la depresión. No os podéis ni imaginar la de gente que ha muerto sin que nadie supiera que era depresiva o que tenía incluso esquizofrenia, porque esto es muy interesante, muy importante de hablar, y es el tema de que los esquizofrénicos puede ser que controlen perfectamente de cara al exterior lo que ellos están viviendo. Es decir, yo podría ser un esquizofrénico y estar viendo aquí penes voladores y ninguno de vosotros os enteraríais. Pero yo lo soy y lo sufro, y cuando apago la cámara me pongo a llorar o a gritar, me hundo o me encierro en el armario, como algunos hacen en sitios pequeños que tengan muy controlados. Estoy seguro de que muchísimos de los que mueren, ¿no?, en estas últimas épocas tienen enfermedades mentales, y estoy seguro de que muchísimos más que son esquizofrénicos, sobre todo ese tipo de esquizofrénicos que son capaces de discernir lo que es real de lo que no es real, porque otros más paranoicos, ¿no?, la esquizofrenia paranoide, sí que te pueden soltar una que te quedes loco, ¿no?, en plan, mis vecinos me quieren matar, mi hijo me ha envenenado, cosas que ya no ligan. Pues en estos casos no os podéis ni imaginar la de gente que habrá enferma que no se atreve a decirlo. Y si hay alguien que está viendo este vídeo y tiene síntomas similares o lo ha notado, no seáis tontos, habladlo con familiares, con amigos,
y sobre todo con profesionales. Buscad ayuda, porque ya veréis que esta chica está muy bien ahora. Mucho mejor que en este momento. No seáis tontos, no seáis tontas, habladlo, ¿de acuerdo? And that people wouldn't accept me as a person, that wouldn't accept my diagnosis. Really, it's the worry of the real voices. Like, I hear voices in my head, but it's really the fear of what real people, like real voices, have to say than the ones I hallucinate in my head. Like, those are the ones that matter to me more. What do you fear others saying? I'm afraid that they will think of me as a freak. I have been called a freak. I've been called crazy. I've been called deranged. I've been called very nasty words. What would you prefer to be called? Cecilia, my name. I've joked that if there's Academy Awards for just acting normal, people who have schizophrenia would definitely be nominated. Justo lo que he comentado hace nada. ¿Cuántos y cuántas esquizofrénicos hacen el papelón? Hacen la actuación de su vida. Ni Pachinos, ni De Niros, ni pollas en vinagre. ¿Cuánta gente anónima, normal, que tiene problemas, disimula de tal manera que nadie lo sabe, pero ellos están pasando un auténtico infierno? Es So increíble. sometimes you're giving 100% of your energy and effort just to staying composed. That is correct. That's why I also have to stay away from triggers. Un Sugar that trigger I have es is actually a lot algo of red and que white. dispara I una have these reacción, hallucinations ¿vale? such as the clown, and I also hallucinate this girl, like from like ¿Habéis visto la similar to, película del like, in Pozo? The Ring. La niña And esa she's the mafia con un worst. culo abierto. Like, she has a knife and she sometimes Atentos a like esto. stabs me, sometimes in the face. Lo hice muy rápido, pero lo que está explicando es que ella alucina con una niña tipo de Ring, con el pelo en la cara, que sí, que la hemos visto en 143.000 películas, la mayoría más malas que pegarle a un padre. Pero ella lo vive casi como real y esta niña le apuñala en la cara. ¿Cómo tiene que ser ese momento de ver a una persona que te apuñala? Si cuando estamos soñando y nos caemos de 2 metros, pegamos un brinco en la cama que parecemos un conejo, una liebre. Imaginaos vivir esto conscientes. Es un infierno. O sea, es que no puedo ni planteármelo. Conversations like this therapeutic for you? Do you hope people are able to have these, or would you rather just have them treat you as the person? I think both. I think conversations like these are important, but then also I don't want every time I interact with that person to just be sort of their database of questions about people. Algo who muy have típico, conoces a una schizophrenia. Like, persona if I'm a que tiene algo curioso y lo primero que haces es preguntarle, ¿no? I've had a friend that actually said, I can't talk to you anymore because I don't know what's going on in your head while I'm talking to you. But I mean, do we Vaya really puta mierda know de what's amigo. going on in anyone's head when we're talking to them? You have that fear of people thinking that you're crazy. But getting that help is Esto pasa so mucho con la important, esquizofrenia. and Hay ese miedo something de la that locura you really just can't. y hay ese miedo de que te puede hacer don't let daño, ¿no? anyone get in your way for that. La típica frase, ¿y si ahora coge un cuchillo y me mata? Hostia, estamos hablando de casos muy puntuales. También se tiene que ser realista. Y ha habido gente con un brote psicótico que ha hecho daño a otros, o a otra persona, que nunca lo hubiera hecho. Buenas personas pacíficas que han matado a gente en un brote. Tenemos que ser sinceros. Esto ha pasado. Y esto seguirá pasando. Igual que una persona puede coger el coche y puede atropellar a otra, ya sea porque se ha despistado, porque somos humanos, porque va borracha, etc. En las interacciones sociales siempre hay riesgo, y si no, díselos a todos aquellos que han quedado con gente de Tinder solo viendo una foto, que luego el peligro es real, la amenaza es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, que es muy triste que tengamos miedo como si If fueran you could change one asesinos en thing in serie. your life, what would it be? De hecho, la mayoría de asesinos en serie no son That's a really good esquizofrénicos, question. ni tienen brotes. Son I wish that sociópatas, I got psicópatas, treatment son earlier cosas diferentes. for my schizophrenia,
because I look back at, especially when I had the suicide attempt, of just really the fear of the diagnosis and the fear of the stigma just paralyzing me. I wish that I didn't have that fear. If somebody wants to be your friend and connect with you, what's the best way to do that? Just be genuine. I guess just be nice. I don't have a good answer to that. Just, I don't know, play games with me when I love playing games. For example, when I feel down, my roommate plays board games with me. Just being able to interact and have those type of moments where we aren't on like electronic device. Like, I don't have a phone. That's a pet peeve of mine, is if people are like staring at their phones. So just having those genuine, like, I sound like an old person, but you know, like board game night. How are you able to separate reality from those hallucinations? Muy interesante también esto. I'm very lucky that the things that I hallucinate are not usually things that would be in regular day life. The exception to that is I sometimes hallucinate spiders. Arañas. And the small spiders are the ones that I have difficulty with, because we see little spiders in everyday life. So that's the only time I have a difficulty discerning whether or not it's a hallucination or not. Todos hemos encontrado alguna vez alguna araña, algún insecto, y damos por supuesto que si lo tocas, pues es real. Pero en este caso, el hecho de ver algo y no saber si lo puedes tocar, si no. Este caso, dentro de que es muy grave, tiene la suerte, ella misma lo dice, de que las alucinaciones que tiene son tan bestias, son tan de película de terror, que ella nota, ¿no?, que en su habitación no va a haber un fantasma ni un monstruo. Pero hay la gente que tiene alucinaciones súper realistas, que también hay. Súper realistas. Rollo una voz detrás, te giras, no hay nadie. ¿Habéis visto la película It Follows? Yo vi un caso de una persona que tenía una esquizofrenia también bestia, que explicaba que una de sus alucinaciones más típicas era ver a una persona viniendo, caminando, pero rápida hacia ella. Estuviera donde estuviera. Imaginaos vivir con eso. Con ese miedo. ¿Y si algún día hay una persona real que está andando y está andando en tu dirección, te vuelves loco, empiezas a correr? What's something that's important for the world to understand about you? That I'm not a monster, and that I'm more than a plot twist in a movie, or that conversation people have after a mass shooting. Again, people who have schizophrenia are more likely to be the abuse victim rather than the abusers. The good guys get schizophrenia too, and the majority of them are good guys. Fijaos que una de las cosas, y aquí se termina, ¿no?, el vídeo, una de las cosas que ella más está preocupada es el hecho de la aceptación social. Eso que más repite, quizás, ¿no? El hecho de me quito estos auriculares que me van a dar 4 enfermedades auditivas. Es el hecho de sentirse querida por los demás, no juzgada por los demás, no odiada por los demás, no temida por los demás. Es lo que ella más necesita. Creo que es consciente de que esas alucinaciones estarán siempre, quizás más menos, pero eso estará ahí. Y ya que el tema mental va a ser complicado lidiar, al menos que el tema social sea bueno. Porque no nos engañemos, los seres humanos somos animales absolutamente sociales. ¿Qué es lo que lo está petando más en los últimos 50 años? Internet y las redes sociales. Internet, ¿qué es? Conectar el mundo. Ya sea para información, ya sea para entretenimiento, ya sea para cualquier cosa. ¿Qué son las redes sociales? Una puta vergüenza. Su propio nombre lo indica. Es una forma más de interactuar. Viendo otras personas, comentando otras personas, analizando otras personas, riéndote de otras personas, TikTok y muchas otras cosas. Antes os he dicho el tema de separar esquizofrenia de brote psicótico. Una persona puede tener un brote psicótico, 2 brotes psicóticos en su vida, 3, y no ser esquizofrénico. Sí que es verdad que si tienes cada X tiempo un brote psicótico, lo más probable es que seas esquizofrénico, pero puede ser que por circunstancias, nervios, drogas, no os podéis ni imaginar
¿Cuántas personas después de consumir sobre todo esas drogas más alucinógenas, ¿no? Las que te dejan un poco más pachao, destruido, después de eso tener un brote psicótico? Mucha gente. Eso no significa que seas esquizofrénico. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, es para toda la vida, no hay cura, tiene muchos más síntomas que no tan solo las alucinaciones. En mucha gente la esquizofrenia le da un carácter extraño, esquizotípico, que se dice. Pueden tener ideas extrañas, atar conceptos que no tienen absolutamente nada que ver, pero ellos lo ven clarísimo. Muchas cosas, y como os digo, no hay cura. Hay medicamentos, unos medicamentos muy bestias que lo que hacen al final es atontarte el cerebro, pero incluso así, bueno, no acaban de funcionar. Pero es muy importante que todas las personas que tengan esta enfermedad se mediquen, porque quizás no te lo va a curar, pero sí que va a crear un nuevo mundo en el que en vez de estar al 100% de lo que tienes, a lo mejor estás al 40%, al 30%. Hostia, que es mucho mejor que no vivir ese infierno casi cada día. Además, te haces daño a ti mismo y haces daño a tus seres queridos, porque al final ya sabéis que estas enfermedades destruyen familias, destruyen relaciones, destruyen amistades. Muy importante, concienciar, hablar y no tener miedo de explicar lo que os está pasando. Hablando de esta chica de Cecilia, pues bueno, las noticias últimas son buenísimas. Este vídeo está grabado hace unos 3 años y desde entonces, pues lo que os he comentado, ha hecho charlas en TED, ha creado una organización para la ayuda de gente joven con esquizofrenia, está súper activa en redes sociales. Yo creo que ya tiene móvil, ¿no? Decía que no tenía aquí, yo creo que ya lo tiene. Está físicamente muy guapa, parece otra persona y espero que, bueno, que continúe por el buen camino, que su enfermedad, ojalá que igual que el cerebro a veces se le descoloca, quién sabe, ¿no? Vaya un poquito a mejor, que haya algún medicamento, algún tratamiento en el futuro que realmente consiga aliviar muchísimo los síntomas y que sea feliz, y que todos los que estáis viendo este vídeo y tenéis algún problema, pues bueno, que sepáis que tenéis que hablarlo. Y a todos los demás, los que estáis sanos, bueno, que no estáis sanos porque estáis chalaos, pero en el sentido malo de la palabra. Pues sois unos pervertidos y unas marranas. Espero realmente que hayáis disfrutado de este vídeo. A mí me encanta sacar este lado más psicológico, es un formato que os gusta muchísimo, que os encanta. Y seguiremos en la brecha. Un besazo a rockear siempre. Nos vemos en un próximo video del Rincón de Giorgio. También tenéis mi podcast en la descripción del vídeo por si queréis suscribiros. Ya sabéis, The Wild Project. Un podcast para... no, para todos los públicos no. Para gente. Así lo dejamos.